Hola, hola, muy buenas tardes. Reciban un saludo afectuoso en este convulsionado martes de nuestra Colombia. Quiero darle la bienvenida a una corta reflexión que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Como es costumbre, quiero que arranquemos con un corto momento de reflexión, meditación. Vamos a seguir el sonido de las campanas y vamos a ir haciendo conciencia de este momento presente. Vamos a traer la atención al momento presente sin negar nada de lo que está a nuestro alrededor. Quizás hay dolor, miedo, angustia, de pronto tranquilidad, armonía. Sea cual fuera aquel sentimiento, sea cual fuera aquella sensación que estamos teniendo, le damos la bienvenida también. Estar presente en el presente no significa que estemos en un estado de no sentir. Por el contrario, estamos abiertos en este instante. Los invito a que estemos abiertos en este instante a lo que sucede, a lo que me sucede, a cada uno, a lo que sucede a nuestro alrededor. Vamos respirando, haciendo conciencia. Trayendo todo nuestro ser a esta experiencia y dejando que el sillón, el cojín, la butaca donde nos encontramos, la misma cama, sirva de soporte y de apoyo. Y permite que la respiración sea tu ancla. Muy bien, hoy quiero traer una reflexión de mi maestra, Roshi Joan Halifax, de una publicación que se hizo en la revista Lions Roar de febrero de 2021, recientemente, que está a su vez basada en una presentación quizás de un proyecto un poco mayor que se dio, si mal no estoy, a finales de el 2020. Y esta reflexión que he venido preparando de hace algunos días, pues cae, o siento que cae perfectamente en estos momentos de tanto dolor, de tanto sufrimiento, en donde el país se rasga, se rompe en dos y se destruye. Pregunta Roshi John, ¿estamos ante un rito de paso global? O mejor, afirma ella, estamos ante un rito de paso global. Yo durante este tiempo, yo personalmente, Santiago, me he resistido a hablar del tema de pandemia y poco lo he mencionado. Y quizás era parte de mi negación, de querer negar todo eso que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Y al revisar esta reflexión de Roshi John, pues comienzo a identificarme un poco más y de alguna forma a abrazar ese sufrimiento que yo reconozco hoy en este momento en mí, que me ha generado
este momento de pandemia, estos largos meses en los cuales nuestra vida ha cambiado tanto. Pregunta ella, ¿podemos prosperar, crecer en medio de esta pandemia? Y nos propone que, a pesar de los horrores de esta pandemia, que ojalá esta nos pueda proporcionar nuevas oportunidades, nuevos horizontes y nuevas conexiones entre unos y otros para que la vida sea más significativa. Roshi habla de volver a despertar. Y este encuentro de hoy quiero que sea eso, una invitación para volver a despertar. Podemos crecer en medio de esta pandemia, en medio de tanto cambio y tantas pérdidas en nuestras vidas. Es esto que estamos atravesando lo que podríamos llamar un rito de paso global. En su libro Los ritos de paso, escrito en 1920, Arnold van Gennep, es un escritor holandés, describe tres fases que se atraviesan, que se presentan cuando nosotros tenemos un rito de paso. La primera es la separación. Hemos sido separados de las cosas de nuestra vida común. Incluso de un momento a otro se nos ha arrebatado. Y separados puede significar que entramos en un hospital, que estamos en un aislamiento social. Separados puede significar que estamos separados de nuestra familia o separados de nuestro trabajo, de nuestro hogar. Esta es una experiencia en donde hay una pérdida de vínculo, de conexión con aquello a lo que estábamos acostumbrados. Y estamos en ese punto ahora. Como individuos y como comunidades, estamos allí. También nuestro lugar de trabajo y nuestras escuelas se encuentran en ese punto, en el punto de separación. Estamos en ellos, en esta experiencia de distanciamiento, aislamiento físico, de cuarentena, confinamiento. Resguardados, refugiados, sí, pero separados. Separados de lo que fuera nuestra vida. Separados de los que queremos. Quizás separados de nuestros viejos, de nuestros abuelos, a quienes por mucho tiempo no pudimos visitar o no pudimos compartir con ellos por el riesgo que su condición representaba frente a esta pandemia. Primera fase, separación. La segunda fase es la fase del umbral, de estar en el medio de algo, estar en la mitad de algo. Van Gennep lo describe como una experiencia de estar resquebrajados enfrente de una catástrofe. Dice él, lo describe Van Gennep como si hubiésemos sido tirados como basura en un basurero en la calle. Una experiencia de estar resquebrajados ante esta crisis, de estar resquebrajados frente a esta catástrofe mundial. Y estamos en esa etapa también y no sabemos por cuánto tiempo más y quizás por mucho tiempo, como individuos, como planeta, como sociedad global, todo debido a esta pandemia. No sabemos qué viene. Estamos en aquella experiencia del no saber,
de la incertidumbre radical, de sentirnos en medio de un tornado, como si estuviésemos metidos como en una batidora, ¿no? Que nos dan vueltas. Separación, umbral. Y la tercera, según Genep, es la fase de retorno o integración. Podemos mirarla como sistemas adaptativos complejos, y aunque von Genep no la mencionó mucho, no describió mucho sobre esta fase, podríamos pensar que en estos tiempos se han roto, resquebrajados los sistemas en términos de nuestro ambiente, de nuestra economía, nuestros lugares de trabajo, nuestra familia, nuestro sistema médico, nuestro sistema de salud, de nuestros sistemas educativos. Todos estos sistemas a nuestro alrededor, de alguna manera, se han roto, reventado, resquebrajado. Si pudiésemos aprender de ello, podríamos alcanzar un nivel de mayor integración y un nivel de bienestar. Dice Roshi John, parte de nuestra experiencia de aprendizaje tendría que ver con darnos a nosotros mismos tiempo para una profunda reflexión, para el reconocimiento y exploración de nuestra vida interior. Esa ojalá pudiese ser parte de la invitación de atravesar, de este proceso de atravesar esta catástrofe, este desastre. Y cuando yo hago esa observación de mi ser interior, no le voy a dar la espalda a las experiencias que estamos recorriendo en este paisaje de incertidumbre, de temor, de pérdida, pero a la vez de posibilidad. No deberíamos desviar la mirada, no deberíamos mirar para otro lado. Lo cierto es que el COVID-19, junto con el cambio climático, es quizás el primer gran desastre global al que nos hemos enfrentado. Este COVID-19, esta enfermedad, es una crisis con muchas facetas, gigantescas tasas de mortalidad, aterradoras tasas de mortalidad, catástrofe económica, confinamientos, pérdidas de trabajo, pérdidas financieras inimaginables. Es un golpe social y cultural que impacta de forma tal que hasta ahora, en este momento, estamos comenzando a darnos cuenta y medianamente a entender. Aún nos falta mucho por entender lo que está sucediendo y lo que nos está dejando. Pero en esta pandemia hay otro tipo de crisis. La crisis de la mente, del corazón. Crisis que va directamente a la mismísima naturaleza de cómo vivimos como seres sociales, de cómo lidiamos con el miedo, cómo lidiamos con la pérdida, cómo lidiamos con el dolor. Sabemos que esta pandemia ha afectado a más de 150 millones de personas. Unas 3.200.000 han muerto por causas asociadas al COVID. Solo en Colombia tenemos más de 2.800.000 casos y alrededor, un poco más de 73.000 muertes. Y un aumento de la pobreza que se reporta en más de un 42% la tasa de pobreza en nuestro país, según el más reciente reporte del DANE. Datos que muy seguramente seguirán empeorando.
más enfermos, más muertes, más pobreza. Y hay otras pérdidas. Nuestra estructura diaria se ha transformado. La forma en que quizás nos despertamos en la mañana y nos levantamos, nuestra dinámica del día a día ha cambiado. La forma en que nos tomamos la taza de café o el chocolate de la mañana. Quizás ya no nos montamos en un vehículo, en un autobús para ir al trabajo. Quizás ni vamos al trabajo. Quizás tampoco tenemos esa dinámica de regresar del trabajo y estar metidos en un trancón o estar atravesando la ciudad nuevamente. Ya no vemos quizás el amanecer ni el atardecer desde nuestro vehículo. Nos hemos quedado en casa. O peor aún, nos hemos quedado sin trabajo. Muchos de nosotros hemos perdido nuestros contactos sociales, o estos de alguna manera se han visto alterados en el curso de esta crisis. Millones de trabajos se han perdido y probablemente nunca volverán. Las personas han perdido sus ahorros. El mercado de acciones es inestable. Las personas han perdido sus hogares. Y hasta ahora estamos ligeramente identificando la extensión de las dramáticas pérdidas económicas. Y sí, aún hay otras pérdidas. Una que a mí personalmente me duele profundamente. Nuestros hijos, nuestros jóvenes no han podido volver a las escuelas, a los colegios. Sus vínculos sociales se mantienen a través de la frialdad de una pantalla, si es que aún todavía tienen algún tipo de vínculo social verdadero. Son muchas las pérdidas. Prácticamente no podemos asistir a funerales ni a matrimonios. Las ceremonias de graduación se hacen en línea. Y sí, aún hay más pérdidas. La pérdida de vínculo y conexión, la pérdida de autonomía, la pérdida de la certeza, la pérdida de lo predecible, la pérdida de la normalidad. Estamos entonces ante un gran dolor. Estamos ante el dolor de la pérdida de nuestra forma de vivir como individuos, como sociedad, y muy seguramente esto no volverá a la antigua normalidad. Así nosotros estemos enfermos, o muriendo, o viviendo, como lidiamos con nuestros días en aislamiento, o con el distanciamiento físico, nuestro vínculo con el medio externo termina siendo finalmente las redes sociales. El que está enfermo en una clínica le ponen una tableta para comunicarse con sus seres queridos. Quien está muriendo, quizás, como le sucedió a una persona muy querida mía, tuvo que escuchar a su hija despedirse a través de un walkie-talkie. Tratamos de conectarnos con los demás a través de las pantallas, de las tabletas, de las computadoras. Esto afecta nuestra experiencia de vínculo y conexión, pues el vínculo social es lo que nos humaniza, nos permite comunicarnos y cooperar. Ojo, el vínculo social es el que nos humaniza, nos permite comunicarnos y cooperar. Allí conocemos el significado de la palabra, de las palabras, del lenguaje corporal, del lenguaje no verbal, del contacto físico,
de la intimidad que podemos tener unos con otros. Es entendible entonces que el confinamiento solitario, y ahora lo podemos ver así, lo podemos entender, sea considerado como una tortura. Estos confinamientos en los que nos hemos visto envueltos nosotros nos hacen entender, hemos vivido directamente los profundos y nefastos efectos psicológicos del confinamiento en todos nosotros. Roshi Joan hace esa reflexión, ¿no? Cuando estamos tan encerrados, a pesar de que estamos con familia y demás, imagínense el confinamiento solitario de un preso, por la razón que sea. Eso entendemos hoy en día lo que significa esta forma de tortura. Hoy en día nuestra interconexión está intervenida por el miedo. Y sí que es cierto hoy día. Cuando pasamos una tarjeta de crédito, tocamos la manija de una puerta, cuando entramos en contacto o nos cruzamos con alguien que va sin tapabocas, montarnos en un transporte público, todo eso se han convertido en actividades peligrosas, de riesgo. Y casi que esa otra persona con la que nos encontramos es nuestra enemiga. El vecino, el compañero de trabajo es nuestro enemigo, se ha vuelto nuestro enemigo. ¿Y qué decir si tengo que desplazarme en un bus, en un metro, en un transporte público? Todos ellos alrededor quizás se están convirtiendo en nuestros enemigos. El dolor y el miedo están profundamente interconectados. Y el dolor y el miedo de cada uno de nosotros es personal, es propio. Y más aún, es cierto. Lo estamos sintiendo. No podemos decir, dice Roshi Joan, ni puedo yo decir, yo sé cómo te sientes. Lo más que yo puedo llegar a decir es, no puedo saber cómo te sientes. No puedo saber cómo te sientes. Es importante entonces que lidiemos con nuestro dolor y con nuestros miedos, individual y colectivamente. Y aunque socialmente estos sentimientos se puedan ser considerados como debilidades, algo de lo que debemos avergonzarnos, algo para negar, algo para ocultar, algo para evadir, debemos enfrentarlos vigorosamente. Pero como también hemos perdido nuestras tradiciones, nuestras historias, los rituales y las prácticas que dan soporte a la transformación de estas dificultades, se hace aún más difícil enfrentarlas. Sí, la manera como nosotros manejamos nuestros temores, nuestros miedos, nuestras angustias, eran unas, y quizás en virtud de esta misma situación, hasta la manera de manejarlas ha cambiado. La sociedad se fragmenta, aumenta la polarización social, la polarización psicológica y surgen el fundamentalismo y la violencia que hoy, con tanto dolor, con tanta angustia, estamos experimentando. En el budismo decimos que una de las prácticas de generosidad es aportar, brindar el no miedo. Y no se trata de evadir el miedo, de escondernosle al miedo, sino por el contrario, de encontrar sus raíces y entender que es desde allí, desde el amor, que se puede transformar este miedo. Así que, a pesar de lo duro que está haciendo, de lo duro que está haciendo este momento, el hoy en día, no volteemos la mirada para otro lado
ni damos la espalda. Cuando somos testigos del momento, se revela la mismísima médula de la vida. Podemos cambiar. Se sucede la transformación. Roshi John nos recomienda que para enfrentar esto, reconozcamos que el dolor y el temor están presentes en nuestra vida, sin darle la espalda para no generar más sufrimiento. Reconozcamos también que las cosas pueden empeorar antes de mejorar. En un comienzo puede haber ese sentido de apoyo y colaboración, pero al final nos podemos enfrentar con una fase de desilusión por agotamiento. Esto nos puede suceder. Esto nos está sucediendo. Quizás al principio las redes sociales estaban llenas de mensajes de apoyo. Tú puedes, todos lo logramos. Si no sales mejor de esta, tienes que aprender más, pero yo te apoyo. Si necesitas ayuda, llámame. Y nos sensibilizábamos a la gente que estaba allí en las calles, tocando la música, gritando, pidiendo un mercado. Ya después de tantos meses, entramos en agotamiento y en fatiga. Estamos en una profunda desilusión. Y allí nos sentiremos estresados, abandonados. A veces podríamos volvernos a mover por actos de compasión. Pero también, a veces y muy frecuentemente, nos vamos a adormecer frente a esos actos de compasión. Es importante entonces observar la verdad a la que nos estamos enfrentando, caracterizada además por inequidad y devastación. Entendamos también que las pérdidas son parte natural de nuestro ciclo de vida. No es anormal que tengamos pérdidas, no es atípico. Por el contrario, hace parte de nuestra mismísima vida que nos enfrentemos a las pérdidas. Lo que pasa es que en estos últimos meses las pérdidas han sido enormes, profundas, dramáticas. Una de las enseñanzas más importantes es la verdad de la impermanencia. Una manera de evidenciar que no hay nada con lo que podamos contar, que nuestra vida es impredecible, totalmente impredecible, y que debemos de alguna manera ser capaces de nadar, de movernos en las olas del nacimiento y muerte. Es saber, como lo dice Joseph Goldstein, que cuando sentimos el temor, esto es una invitación para entender que nos encontramos en un umbral, en un límite que debemos explorar. Y nos duele, sí, nos duele porque amamos, y si negamos el dolor de alguna manera, negamos el amor. Así que dejo la propuesta de Roshi. Propongo que exploremos la posibilidad de crear nuevos rituales y nuevas prácticas para enfrentar las pérdidas colectivas e individuales, y así facilitar la transformación de nuestros miedos. Prácticas en las que nos encontremos con aquello que realmente nos importa y valoramos. El sentido del valor. Esto que nos importa y valoramos, que está mediado por los principios que nos rigen, dándole a nuestra vida un sentido de honor y dignidad. Por supuesto, y yo siempre voy a insistir en eso, la práctica de meditación es fundamental para que podamos transformar el dolor y el miedo, de forma que podamos traer
coraje y presencia a lo que sea que se presenta frente a nosotros. Al finalizar su artículo, Roshi John trae la siguiente reflexión, tomada del doctor Vivek Murthy, quien fuera el equivalente al ministro de Salud en Estados Unidos en la época de Obama, de Barack Obama. En alguna oportunidad, él decía lo siguiente: en los momentos finales, cuando ya solamente lo más significativo de nuestra vida permanece, son realmente las conexiones humanas las que surgen. Esta es la claridad que obtenemos al final de la vida. Las conexiones humanas, los vínculos, el contacto con el otro. Y el doctor Murphy continúa diciendo: pero fueron mis padres quienes me enseñaron desde muy joven que no debemos esperar hasta el final de la vida con el fin de reconocer el poder del vínculo. No esperemos más para reencontrarnos con quien amamos, para reencontrarnos y reconectarnos con quien admiramos. No esperemos más para de alguna manera humanizar este desastre por el que hemos venido atravesando. Que nuestra palabra humanice, que podamos construir desde el afecto, desde el otro me importa y quiero acompañarlo. No sé qué viene ahora, pero tenemos una maravillosa oportunidad de utilizar la adversidad como individuos y como sociedad para rediseñar lo que significa estar en el mundo, ser justos, equitativos, compasivos y estar sanos. Tomemos un momento de silencio. Respiremos. Preguntémonos una vez más, ¿por qué estoy aquí? ¿Cómo he llegado hasta este presente? E invito a que nos preguntemos también, sin saber qué es lo que viene ahora, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo aportar? ¿Cómo puedo acompañar? ¿Cómo puedo construir? ¿Cómo puedo crear en medio de tanta destrucción? ¿Cómo puedo regenerar y construir en medio de tanta pérdida? ¿Cómo puedo favorecer la serenidad en medio de tanto dolor? Quiero darle las gracias por abrirme las puertas de sus dispositivos, de sus corazones. Gracias por permitirme acompañarles. Gracias por permitirme hacer esta reflexión en voz alta. Juntémonos como seres humanos, en la mirada, en el ojo a ojo, en el corazón a corazón, para ayudar a transformar. Que tengan una feliz tarde, una feliz noche o un feliz día, dependiendo de dónde se encuentren o del momento en el que escuchen esto.
Gracias de corazón por ser parte de este momento de transformación y cambio. Y ojalá que puedan abrir espacio a la meditación. Los invito de corazón a que tomemos esos minutos en el día a día para estar con nosotros, para mirarnos adentro. Que la vida sea generosa con todos. Que todos los seres sintientes tengan felicidad y las causas de la felicidad. Y que todos los seres sintientes se encuentren aliviados del sufrimiento y estén libres de las causas de sufrimiento. Una feliz noche y que haya salud y serenidad en la vida. Chao.